Cordial saludo. En la clase anterior vimos cómo la ciencia y la física en particular trata de las interacciones de la materia con la materia y o la energía. En dicha interacción, las propiedades de la materia, las cuales vamos a llamar magnitudes físicas, son alteradas y el primer paso para saber los cambios que ocurren, es decir, los fenómenos, es proceder a medir dichas cantidades. En esta clase veremos qué es una magnitud física, cuáles son los tipos de magnitudes físicas, algo sobre la historia de la medición de dichas magnitudes físicas y las formas de medición que tenemos con el objeto de conocerlas. Buenos días. Voy a comenzar hoy pues un tema que tiene que ver mucho con la física, retomando lo que vimos la clase pasada, cuál es el campo de acción de la física. Recuerde que la física es una ciencia, es decir, es un conocimiento que tiene que ser demostrado. Y hay su camino para demostrarlo. La ciencia tiene su método, decíamos allá, y da la explicación a una serie de fenómenos que ocurren en la naturaleza, ocurren en todo el universo. ¿Cómo se da la explicación de esos fenómenos? Pues la ciencia necesariamente tiene que recurrir a algo, y es que debe medir para poder ser objetiva. Yo no puedo decir, ay, mire, pasó un camión y va muy rápido. Nada, la ciencia, para poder comprender ese movimiento de ese cuerpo, yo tengo que decir, bueno, a qué velocidad iba acelerado, cuánto se estaba desplazando en el tiempo, etcétera. No es una cuestión apreciativa, no es una cuestión cualitativa, sino una cuestión que debe ser objetiva. Y para ser objetiva se debe ir a la realidad misma para poderla comprobar. Es decir, cuántos metros se movió en cuánto tiempo para saber cuál era su velocidad. No es decir que es rápido, ay, mire cómo está de pesado, ¿no? ¿Listo? Hay cosas que se pueden medir, hay cosas que no se pueden medir. Aquello que no se puede medir, por ejemplo, la belleza, los sentimientos, el amor, son cosas que no se pueden medir. Una persona dice, ay, yo la quiero mucho. Bueno, ¿cuánto es mucho? 50, 70, no se puede medir. ¿Es bonita? ¿Cuánto? No, es una cuestión subjetiva. La ciencia es subjetiva, y si quiero dar explicación a algo, debo ser medir. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que medimos? Aquí vamos a entrar entonces en otro concepto, de que el concepto de magnitudes y cómo está relacionado con los procesos de medición. Cuando doy la explicación de un fenómeno, y en este caso, ya que estamos entrando a la explicación del fenómeno del movimiento en este año, que recuerden que es un libro que estudia la mecánica, ¿no? La mecánica estudia el movimiento de los cuerpos. La clase pasada hablábamos de los tipos de mecánica, y la mecánica que vamos a estudiar nosotros es la mecánica clásica o la mecánica newtoniana. Es decir, para aquellos cuerpos que se mueven a unas velocidades muy pequeñas o pequeñas comparadas con la velocidad de la luz. Recuerde que esa mecánica la veíamos en cinemática, leyes de movimiento, leyes de Newton, y las consecuencias de eso, trabajo, potencia, energía, colisiones, etc. ¿Listo? Bueno, la explicación del fenómeno del movimiento implica, para explicar el movimiento de los cuerpos, es qué masa es la que se está moviendo, ¿cierto? ¿Qué masa? ¿Cuánto espacio se recorre? ¿En cuánto tiempo hace ese movimiento, o ese desplazamiento, o ese cambio de posición? ¿Cuánta fuerza yo le debo imprimir a una masa para poderla desplazar, para poderla mover, para poderle cambiar su estado de movimiento? Es decir, para acelerarla. Aparecen una serie de cantidades acá: cuánto espacio, cuánto tiempo, cuánta masa, cuánta fuerza,
cuánta aceleración. Ya aparecen una serie de cantidades aquí para poder explicar el fenómeno del movimiento de los cuerpos. Aquí pues no nos interesan otras cantidades como la qué temperatura tenía. No es relevante en la mecánica acá para explicar el movimiento. De pronto sería relevante en termodinámica, ¿ya? La corriente eléctrica, la luz que se tenía, lo mismo oscura o sin luz o con luz, el movimiento sigue siendo el mismo. Entonces hay una serie de cosas de cantidades, que son inherentes a esta explicación del movimiento de los cuerpos. Aquí tenemos como ejemplo algunas. ¿Qué tengo yo que hacer entonces para explicar el movimiento? Pues medir cuánta masa se está moviendo, cuánto espacio, cuánto tiempo, cuánta fuerza y cuánto aceleración. Bueno, pero ¿qué es la masa? ¿Qué es el espacio? ¿Qué es todo eso? Entonces ahí viene el concepto de lo que es una magnitud. ¿Ya? Hay muchos tipos de magnitudes y dependiendo del tipo de ciencia que estemos trabajando. Hay magnitudes económicas, hay magnitudes sociales, hay magnitudes químicas. ¿Ya? Aquí me interesan las magnitudes físicas. ¿Y qué es una magnitud? Pues lo podemos definir como una propiedad. Una propiedad o un aspecto de la materia que yo puedo observar y que puedo medir. Una propiedad o aspecto de la materia que puede ser medido. ¿Listo? Cuando hablo de la materia, pues me refiero a la materia en la cual estoy considerando el fenómeno, ¿cierto? Por ejemplo, esta materia es un cuerpo y a esto yo lo llamo el sistema físico, pero yo estoy, por ejemplo, dentro del planeta Tierra. Yo en estos momentos me estoy moviendo a 144.000 kilómetros por hora. Estoy en movimiento. Aunque yo estoy aquí quieto, yo me estoy moviendo dentro del sistema. Entonces, para en eso voy a dejar por el momento materia en términos general. Más adelante definimos que es un sistema físico, ¿ya? Porque la magnitud es la propiedad o aspecto de ese sistema físico. En este caso es cualquier porción de materia que yo voy a tomar como referencia para estudiar el movimiento de los cuerpos. Esa magnitud, o eso que mido yo? El espacio. ¿Cuánto espacio? ¿Cuánto espacio un cuerpo pasó de aquí hasta este punto? ¿Cuánto espacio recorrió? ¿Qué estoy midiendo yo? Una longitud, ¿cierto? La longitud me mide ese espacio, por lo tanto la longitud viene a ser una magnitud. Entonces, estos son magnitudes, son propiedades que yo puedo observar y de alguna manera puedo yo medir. ¿Listo? Podemos decir entonces que una magnitud es una propiedad medible de la materia, que puede ser medible. La magnitud es una propiedad o aspecto de la materia que puede ser medido. Todos estos son magnitudes. Masa, hay formas de medir la masa, espacio, tiempo, fuerza y eso. Es decir, que estas magnitudes pueden ser expresadas mediante un número. 2 metros. ¿Cuál es la magnitud ahí? La longitud, el espacio. 2 metros es la cantidad de espacio que estoy midiendo ahí, la cantidad de longitud que estoy midiendo ahí. Es un número. Bueno, y aquí viene pues la 2 y viene acompañado de algo que se llama metro. Ya vamos a hablar de eso, ¿ya? Pues repito, todas esas cuestiones que pueden ser medidos son las magnitudes, en este caso, las magnitudes físicas. Tenemos que entrar aquí a otro concepto que es el concepto de cantidad. No es lo mismo cantidad a magnitud. ¿Qué se refiere con la cantidad?
es el valor que toma la magnitud. En este caso yo estoy hablando de espacio, la magnitud, y cuando yo digo 2 metros quiere decir que en este caso ese 2 representa la cantidad de espacio, la cantidad de longitud, que lo estoy expresando aquí con unas unidades que se llama metro. Pero pueden ser 2 pies, 2 kilómetros, 2, etcétera. Todos esos están midiendo ese número con unas unidades ahí, están midiendo la magnitud, y eso es lo que se va a denominar la cantidad física. La magnitud es la propiedad y la cantidad es el número que a mí me representa esa magnitud. ¿Listo? Por ejemplo, entonces el largo de esto, la magnitud, ¿cuál es ahí? La longitud, ¿no es cierto? Y 15 centímetros, esa es la cantidad. La cantidad son 15 centímetros y la magnitud es la longitud. ¿Listo? Bueno, vamos a ver otra cuestión que ya que lo vimos aquí, que es el concepto de unidad. Dice que aquí yo hablaba de unidad. El concepto de unidad es una cantidad o una magnitud, una cantidad, perdón, que se toma como referencia, es decir, como yo sé que estos son 15 centímetros, como yo sé que esto es aproximadamente 1 metro, ¿cómo lo conozco? Entonces aparece que la única manera de medir algo, ya, en este caso la longitud, es tomar un punto un objeto de referencia, o una cantidad de algo de referencia. Yo, por ejemplo, este marcador tiene este largo, ¿no es cierto? Y yo quiero medir el tablero. Entonces el tablero, yo lo voy a medir a marcador. Yo digo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ese tablero mide tantos marcadores. Entonces esto se convirtió en la unidad. ¿Cómo se llama la unidad? Marcador. También lo puedo medir de esta manera. Este tablero tiene 1, 2, 3, tantas, ¿cómo se llama esto? Puertas. De hecho, antes lo hacían. Antes habían que para medir las cosas se utilizaban esta longitud y decían un codo. Entonces medían en codo. En la Biblia aparece, por ejemplo, el arca de Noé, medía ese en codos. O sea, esto, un codo, ¿cuántos codos? Recuerde, 40 codos, y ahí cupieron todos los animales del mundo. Medían por brazada, medían en yardas, medían por pies, medían por pasos, ¿ya? Había muchas maneras. ¿Y qué era el paso? Pues era una cuestión de... En alguna parte en la Biblia incluso aparece la vara, ¿no es cierto? Con la vara que mides serás medido. Ahí nace la cuestión, es que había una vara y que el comerciante iba con su vara por todos los pueblos y esa era la unidad de medida, la vara. Pero algunos vivos utilizaban una vara más larga y una vara más pequeña. Algunos vivos tenían la mano más grande, algunos tenían el pie más grande, entonces no era consistente la medida. Hubo entonces en un momento determinado que ponerse de acuerdo. Entonces se ponen de acuerdo y llegan y en Francia dicen, toman un pedazo de metal, de una aleación de iridio, con iridio, y dice este pedazo de metal de esta longitud, y lo llamaron metro. ¿Qué quiere decir? Que en todos los países del mundo tomaron como referencia esto, vamos a medir el metro, y iban allá y tomaban exactamente el mismo pedazo para todos medir igual. No el que tenga la vara más larga o la mano más larga o el pie más grande. Entonces se pusieron de acuerdo en que la unidad de medida se la iban a llamar el metro, que era ese pedazo de metal. Y ese pedazo de metal que se tomó como referencia, se convirtió en lo que se llama un patrón de medición.
Entonces aparece otro concepto aquí que es el patrón de medición. En este caso el patrón de medición viene a ser ese pedazo de metal. Lo mismo hicieron con la masa. Una cantidad de esa aleación misma. ¿Por qué es la aleación? Es que la cuestión de unidad debe tener una característica, es decir, que no cambie con el tiempo, que todo el mundo lo acepte y que sea fácil de reproducir. Ese pedazo de metal era muy fácil de reproducir. De hecho, en todos los países del mundo, en la oficina de pesas y medidas, todo el mundo tiene una copia de ese metro. Y van y sacan allá para que cuando va el inspector de pesas y medidas a una plaza de mercado, lleva una masa ahí y se la coloca el peso. Está cuadrado, está desnivelado. Entonces hay una reproducción en todo el mundo de esas cantidades tomadas como referencia que se denomina patrones de medición. El patrón de medición viene a ser el cuerpo ese, la masa esa, o el elemento ese tomado como referencia. Y le dan un nombre a ese pedazo de materia. Y ese nombre que recibe se llama unidad. Entonces el nombre que le dieron a ese pedazo de metal le dieron el nombre de peso. Digo, de metro. Entonces el metro se convierte en la unidad de medición. El patrón de medición es ese pedazo. ¿Listo? Ese es el otro concepto entonces que debemos tener en cuenta. Y otro concepto que debemos tener en cuenta es el concepto de medición. Ya pues, ya más o menos pues le he venido diciendo. ¿Qué es medir? Cuando yo le digo que este tablero mide tantas cuartas, ¿ya? O si yo cojo esta regla, entonces yo también lo puedo medir. Esta regla viene calibrada de 1 a 100. Entonces yo digo, este tablero tiene 1 metro con tantos centímetros. Más exacto. Entonces, porque esto es una reproducción de ese patrón que está tomado como referencia. Pero también la puedo medir en cuartas, ya saben, la puedo medir acá o la puedo medir con quiera, ¿me entiendes? La puedo medir hasta con a cabezazo. Pero eso no es una cuestión reproducible y no todo el mundo se lo va a aceptar. ¿Ya? Y no es más fácil de copiar, o sea, que vengan a medir de todas partes del mundo mi cabeza, no. Tiene que ser de fácil reproducción. Y por eso es la que sea aceptados por todos. Bueno, actualmente pues han subsistido muchos patrones de medición. Lo que yo estaba haciendo aquí cuando medía era comparar. ¿Qué comparo? Esta longitud con esta longitud, comparar una longitud con la otra. Entonces, cuando yo estoy midiendo, lo que hago es comparar, ¿ya? Una cantidad con otra cantidad tomada como referencia, y ese procedimiento se llama medición. Actualmente pues hay instrumentos de medición. ¿Ya? Esto es un instrumento de medición. ¿Listo? Esto. Y esto viene en muchas formas. Viene en forma de cintas, viene en forma, incluso lo hay en forma de luz, etc. ¿Listo? Bueno, concepto de medición, el concepto de patrón de medida, el concepto de unidad y el concepto de magnitud y el concepto de cantidad deben quedarles muy claro. Ahora vamos a otro concepto que es el concepto de magnitud. Resulta que las magnitudes, hay unas magnitudes que no se pueden definir o prácticamente son definidas por sí mismas. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué es el tiempo? Por ejemplo, ¿qué es el tiempo? Bueno, da que una definición del tiempo. Ni siquiera se conoce cuál es la naturaleza del tiempo, mucho menos voy yo a definir. ¿Ya? Además, el tiempo es un elemento que en todos los fenómenos siempre va a estar presente. El tiempo no se detiene, el tiempo ¿ya? Aparece unas determinadas cantidades, unas determinadas magnitudes
que lo vamos a llamar fundamentales. ¿Qué significa fundamentales? Primero que todo, pues siempre va a haber el espacio donde ocurre, todo lo que existe es masa o materia, es decir, siempre vamos a encontrar nosotros esto, siempre vamos nosotros a encontrar el tiempo y otros, la temperatura siempre va a estar presente. Entonces hay unas cantidades y hay unas magnitudes que siempre van a estar presentes ahí, ¿ya? Cantidades fundamentales que no requiere de otras para poderse definir. Es decir, yo no las puedo definir a partir de otras, sino por ella misma se define. ¿Listo? Se llaman las magnitudes fundamentales. En ese caso tenemos la masa, el espacio, el tiempo, la cantidad de corriente, eléctrica, la cantidad de sustancia, la temperatura. Hay una serie de cantidades, unas cuantas cantidades llamadas fundamentales, y a partir de esas cantidades se definen el resto de cantidades en la física y en todo, que se llaman las cantidades derivadas. ¿Listo? O definibles. Son cantidades que se pueden definir a partir de otras, como las fundamentales. Por ejemplo, ¿qué es la velocidad? Por decir alguna, ¿no es cierto? Vamos a llamarla con la V. Es el espacio que recorre un cuerpo en la unidad de tiempo. Tiempo. Fíjese que yo empleo las fundamentales para definir otras. Esta sí se pudo definir. ¿Qué es la velocidad? Es la variación de posición con respecto al tiempo. Entonces la velocidad es una cantidad derivada o cantidad definible. Aparece la aceleración, por ejemplo. ¿Qué es la aceleración? Es la manera como cambia la velocidad en el tiempo. Entonces, fíjese que la velocidad era derivada. Aquí, ¿cómo cambia? Recuerde que la letra griega delta significa cambio, ¿no es cierto? Y cambio significa fenómeno. El cambio de la velocidad es un fenómeno. Cambio de la velocidad con respecto al cambio en el tiempo aparece, que eso se llama aceleración. Entonces, la aceleración sí la puedo definir. Es una cantidad derivada. Y a partir de ahí puedo seguir y seguir definiendo cantidades, por ejemplo la energía, la fuerza, la potencia. Muchas cantidades se definen a partir de estas fundamentales. Y las derivadas a partir de las fundamentales, o las derivadas a partir de fundamentales con derivadas, o derivadas con derivadas, etc. Aparecen una cantidad de definiciones a partir de esto. Se llaman las cantidades o magnitudes, perdón, derivadas. Entonces existen las magnitudes físicas fundamentales y las magnitudes físicas derivadas. ¿Listo? Resulta que con el tiempo aparecen acuerdos con respecto a cuál es el valor o patrón que debe tomarse en cuenta para determinada magnitud. Entonces algunos países dicen, bueno, vamos a tomar en cuenta que la longitud la vamos a medir en centímetros. No vamos a coger esto, sino que la unidad de ellos es el centímetro, que es un submúltiplo del metro. Centi significa 10 a la menos 2. ¿Listo? Entonces un pedacito de ese lo tomaron como unidad. El centímetro lo tomaron como unidad. Tomaron de decir, bueno, la masa la vamos a tomar también como unidad el gramo. La temperatura la vamos a medir en grados centígrados. ¿Listo? Y el tiempo lo vamos a medir en segundos.
Entonces, ese conjunto de unidades, para determinadas cantidades o magnitudes, constituyen lo que se llama un sistema. A partir de aquí, por ejemplo, este se llama el sistema CGS. C de centímetro, gramo y segundo. El sistema CGS le da unos valores a las cantidades fundamentales. Y a partir de ellos nacen unas derivadas. Por ejemplo, una derivada sería la fuerza. En el sistema CGS la fuerza se llama DINA. Más adelante vamos a ver por qué le dan ese nombre y etcétera. ¿Listo? Pero otros países, por ejemplo los anglosajones, los ingleses, no toman la como unidad de centímetros. Ellos hablan de pulgadas, ellos hablan de libras, ellos hablan de grados Fahrenheit, ellos hablan de segundo. El sistema inglés, y por ejemplo la libra se llama libra fuerza, entonces le dan un nombre diferente. Y así hay otros sistemas. Está el sistema técnico, está el sistema MKS, más sistemas. Antes había muchos más sistemas, prácticamente cada vereda tenía su sistema de medición y no se ponían de acuerdo. Afortunadamente pues ya hay poquitos sistemas y la que es la tendencia es unificar todo en un solo sistema. Y aparece entonces el sistema internacional. El sistema internacional de unidades. Trata de unificar, tener un solo sistema a nivel de todo el planeta. En ese caso, ellos hablan de, para la masa, hablan el kilogramo. Kilo ya es un múltiplo. Kilo es 10 a la 3 gramos. ¿Ya? Entonces, pero lo tomaron como referencia el kilogramo. Para la longitud, el metro. Para la temperatura, grados Kelvin. Para el tiempo, el segundo. Esto lo llaman el Sistema Internacional de Unidades. Y por ejemplo, si aquí en el sistema CGS la fuerza se llama DINA, y aquí la fuerza se llama libra fuerza, aquí la fuerza, la unidad se llama Newton. Más adelante vemos todo eso. Entonces aparecen los llamados sistemas de unidades. Por el hecho de haber varios sistemas de unidades, entonces debe haber una forma de convertir unas unidades a otras. Como pasar de grados centígrados a grados Fahrenheit, de grados Fahrenheit a Kelvin, para poderse entender, es decir, para poder traducir. Es decir, así como existen varios lenguajes, el español, el inglés, el chino, entonces debe haber una traducción, una equivalencia entre uno y el otro, y entonces vamos nosotros aquí a manejar en este curso unas tablas de unidades y cómo convertir de un sistema de unidades a otro sistema de unidades para poder entender los fenómenos de una manera correcta. Ese va a ser nuestro primer paso aquí en esto de la parte de la física, que es el concepto de magnitud, concepto de cantidad, medición, unidades, sistemas de unidades, que son los diferentes sistemas, etcétera, pero sobre todo saber convertir un sistema de unidades a otro. En la próxima clase pues vemos un poquitico más a profundidad esta cuestión de tela de conversión de unidades. Por ahora vamos a dejarlo ahí. Muchas gracias por su atención. Los dejo con esta frase de Mark Twain que ojalá la aplique. Hasta una próxima.